Ok, pues iniciemos entonces la clase de hoy. Hoy nos toca hablar, hoy nos toca hablar de lo que es pizarra digital interactiva y mesas interactivas. Perdón, tanto hablar. Em, bien, aunque en este sentido, la lectura que hicieron ustedes, de la cual vamos a hablar, habla un poquito más de esta aceptación precisamente de la tecnología en nuestros espacios educativos, ¿no? Que vamos a llegar a ese punto. Sin embargo, a mí sí me gustaría que empezáramos en este sentido de la tecnología educativa, regresándonos un poquito a la clase anterior con respecto a los fines de la educación, ¿no? A los fines de la educación y en este sentido de la reforma educativa, porque atacamos un montón de cosas hace 8 días, pero la verdad es que ya no nos da tiempo o no nos dio tiempo de hablar eh, precisamente de lo que es la reforma educativa. No sé si ustedes están viendo algo de eso en políticas educativas, porque creo que no lo tomo con ustedes, pero bueno, si lo ven, qué bien. No, pero sí sería importante cómo visualizar más a fondo qué cosa está o qué cosa pasaba en ese sentido con respecto a la reforma educativa del 2013 y cómo les afectaba a ustedes, ¿no? Es decir, en ese sentido ustedes ya no tenían la posibilidad de aspirar a una plaza en ningún nivel, ¿no? Lo que se hacía era que presentabas un examen y dependiendo si en ese examen eras adecuado, te daban un contrato por 6 meses o por un año, ¿no? Con respecto a lo educativo. Eso implicaba que no tenías ninguna de las otras percepciones, como por ejemplo la, la percepción de la salud o algunas cuestiones con respecto a lo laboral. Entonces, en ese sentido, eh, hay cosas, por ejemplo, en la reforma, si es que la leyéramos, la reforma tiene nada más creo que ciento y tantas hojas, sería importante que la leyéramos o sería importante que regresáramos precisamente a las fuentes originales como los profesores o las profesoras que pasaron por pues por ese, digamos, trago, ¿no? Por ese trago de la reforma, ¿no? Entonces, bien, no sé si tengan algún comentario con respecto a ello, qué conocen de la reforma educativa, por qué se implementó, qué cositas bonitas vienen ahí, si se llevan a cabo, no se llevan a cabo. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? ¿Nadie de nosotros? ¿Algo de a oídas? ¿Algún chisme? ¿No? ¿Estamos en ceros? ¿Todos y todas? Decía un compañero, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el... Ah, se llamaba La Rosa. Se apellida La Rosa. Es un español que nos vino a dar conferencia, ¿no? En la maestría. Y de repente no le contestábamos y decía, pero digan algo, háblenme, ¿no? Pues no me dicen nada, si sí, no, ¿no? Y bueno, lo mismo con ustedes, ¿no? Díganme algo, si conocen algo de eso, ¿no? ¿Tienen algo de oídas? ¿Han platicado con alguno de los compañeros? Sí, empezamos, comentamos algo, ¿no? ¿Nadie? Ok, Irving dice que desconozco
Sí, fue con Enrique Peña Nieto. Sí, en el 2013 fue cuando se implementó eh, la reforma educativa es para modificar la calidad de la educación. Eso es lo que te dicen en el papel. Ok, bueno. ¿Alguien levantó la mano? Brenda, creo. Adelante, Brenda. Sí, bueno, de lo poco que me acuerdo fue que así como lo mencionaron, no vi quién, fue una manera para mejorar la calidad de de la educación. Ujú. Además, creo que implementaba un examen, no recuerdo bien si para Ya. los docentes o para los alumnos, en donde de acuerdo a esos resultados se veía la calidad y el conocimiento que tenía cada persona. Y me parece que también era como una manera en la que metía la educación como un método inclusivo para fomentar más el conocimiento de las leyes, solo por ahí así me acuerdo que leí. Ok, 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 ok. Bueno, bien. Dice Elizabeth, dice, 2012 fue cuando estaba de presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, en realidad él entró en el 2013. Dice, sí, de 2013 al 2018. 2013 a 2018, sí, a mediados del 2013. Y salió a mediados del 2018 porque son 6 años. Dice, fue cuando estaba el presidente Enrique Peña Nieto, busca mayor calidad y equidad de los servicios educativos con el fin de que los alumnos tengan mejores maestros y aprendan mejor. En ese camino los profesores contarán con reglas claras para que garanticen sus derechos laborales, además de nuevas oportunidades de crecimiento. Sí, 2013, perdón, fue mi error. Error de dedo, jajaja, correcto. Oh, sí, ok, vamos a ir a ver eso, porque eso me interesa mucho que nosotros lo critiquemos. Recuerden que todas las lecturas que nos dan aquí, que todas las lecturas que vemos, son precisamente para que se despedazan, ¿no? Para que se vean, se critiquen y veamos qué tanto nos estaba beneficiando, qué tanto realmente de lo que dice en el papel está bien, ¿no? Es como, por ejemplo, aquel varón que quiere conquistar a una mujer y le habla cosas bonitas, ¿no? En el papel está bonito, en el papel que hace de, eh, de decirle cosas está muy bonito, pero ¿qué tal cuando ya la convence? ¿No? Cuando ya la convence y ya viven juntos y ya en la realidad es otra cosa, ¿no? La realidad es otra cosa. En ese sentido, así nos pasó con la reforma, ¿no? Sí, en el papel está muy bonito, precisamente es una mejor calidad educativa, una mejor equidad en los servicios educativos, bla, 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 pero dentro del papel hay que leerlo bien porque hay cosas que digamos, te ponen, ¿no? Que no precisamente era lo que te estaban prometiendo. Entonces, nada más así sencillito, seguramente ya lo están viendo en políticas educativas, ¿no? Pero así sencillito lo vamos a ir viendo. Dice Flavio, era fortalecer el área educativa y su calidad y que los profesores pudieran ser aptos para impartir clases y no los que obtenían sus plazas por palancas. Sí, pero resulta que esos que obtenían plazas por palancas nunca hicieron examen, ¿no? Y los profesores que de verdad se la partían, ahora sí, de manera vulgar, eh, que de verdad se la partían, se partían el lomo, por decirlo de manera vulgar, de manera, digamos, entre compas, ¿no? Esos eran los que les metían presión, esos eran a los que corrían, esos eran a los que, bla, 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 ¿no? Había gente que tenía 3, 4 plazas y las sigue teniendo, ¿no? ¿Cómo puede dar cuatro clases? A lo mejor es que daba una clase de 8 a 1 y la otra la daba de 2 a 6 y la otra de 8 a 12 y la otra de 1 de la mañana a 6, ¿no? Es decir,
fue una falta de ilusión de que de verdad iban a ayudar a los que menos tenían. Lo que querían era precisamente privatizar la educación y ya llegaremos a eso mediante argumentos. ¿Sale? Ok. Por ejemplo, ahí dice Flavio, dice, pudieran ser aptos, ¿no? Aptos en la educación. Yo no sé si los que estamos aquí no somos aptos, ¿no? Yo creo que todos somos aptos. Lo que pasa es que necesitamos que nos aporten más conocimiento, es decir, que nos profesionalicen. Dice Guadalupe, dice, importancia del aprendizaje para la calidad de una enseñanza con interacción de un objetivo de conocimiento con un propósito de formación académica. Ok, y Brenda, además marcaba que la educación debía ser obligatoria, laica, gratuita y pública. Bueno, hasta el momento no es tan gratuita, ¿no? Seguimos pagando cosas, se intenta hacer algo, pero bueno, ahí lo que hablábamos la vez pasada, la famosa beca para los ninis que da rabia, comparto la rabia del compañero Andrés, que muchos de esos muchachitos no la ocupan para lo que es, y bueno, ahí depende de nosotros aplicarla, ¿no? Bueno, entonces, ven que sí tenemos precisamente conocimiento, cuando menos de oídas, cuando menos de chisme, cuando menos lo que dice el vulgo. Es decir, todos estamos comentando cosas, ¿no? Desde, o sea, lo que entendemos, lo que sabemos o lo que precisamente estamos ahí conociendo, ¿no? Y en ese sentido, para regresarme un poquitito con respecto a los fines de la educación en el siglo XX, ya hablábamos que necesitamos gente crítica, propositiva, consciente, ¿no? Que haga las cosas, ¿no? Que no solamente critique, sino que además se implique, ¿no? Hay que criticar, hay que proponer y hay que implicarnos, ¿no? En ese cambio. Y en ese sentido, la reforma educativa estaba precisamente basada en el artículo tercero constitucional, ¿no? Que dice que la educación debe ser precisamente lo que ya mencionaron, laica, gratuita, ¿no? Y obligatoria para todo mundo. Pero digamos que en el caso de, por poner un ejemplo, en el caso de Jazz, ¿no? Yo voy a obligar a Jazz que estudie, pero si no tiene el dinero para pagar, ¿no? O sea, tiene que ser obligatoria, pero ahí es donde el gobierno tiene que precisamente eh, pues aportar económicamente, porque se supone que quería un país más fuerte económicamente, más fuerte cognitivamente, más fuerte, perdón, conscientemente, ¿no? Es decir, no puedo obligar a alguien si no estoy ahí presente. Es decir, ¿cómo enseño a una persona a hacer algo si no le dedico mi tiempo y si no le dedico mi capital y si no le dedico mi esfuerzo en enseñarle? No va a suceder así. En ese sentido, solamente 3 cositas, la reforma educativa o 4 cositas vienen del artículo tercero constitucional, del artículo 27 constitucional, me parece que el 37 o el 38 constitucional, y de ahí se deriva la Ley General de Educación, ¿no? Es importante que nosotros como docentes o como profesores, profesoras, sepamos esta historicidad de la educación porque nos afecta a nosotros, ¿no? Y a nosotras. Bueno, dice, el propósito de la educación en este sentido de la calidad de la educación por la que se pugnaba es precisamente que la educación media, superior y media, la educación básica media, superior pueda contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Muy bonito, ¿no es cierto? Muy, muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo vas a participar en una sociedad? ¿Cómo voy a ser libre si yo, alumno de Ayotzinapan,
¿no? Voy a exigir algo en tiempos de Peña Nieto y me matan. Entonces no soy tan libre, ¿verdad? No soy tan libre de pensar. Eso es lo que está en el papel, ¿no? Participativo. ¿Cómo voy a ser participativo si cuando voy a elegir a un presidente o a un gobernador estoy influenciado por lo que me digan otros y otras, ¿no? Es decir, voy a ser participativo porque me influyen o participo porque voy a un meeting donde me dan al final, ¿no? Me dan precisamente una tortita y un refrigerio, ¿no? Y que además ese meeting está lleno de mucha gente que fue a ser traída, ¿no? De esos lugares. Porque van a apoyar a alguien que ni siquiera saben, están ahí, pero no saben por qué están. Los engañan porque les dicen que les van a dar apoyos, etcétera, etcétera. En ese sentido, eh, no somos libres. Sí podemos participar, pero nuestras participaciones están condicionadas por lo que nos dicen, ¿no? Dice, informados. ¿Cómo vamos a estar informados si las únicas televisoras que están en nuestro país están del lado del poderoso y del rico y te informan lo que te quieren informar, ¿no? Se cae la línea del metro 12, ¿no? De la línea de la línea 12 del metro en México y yo político lo uso para descreditar a otros, ¿no? Y que voten por mí. No de verdad investigo, no de verdad veo qué cosa es lo que pasa, no de verdad propongo, no de verdad soluciono. Entonces, ¿estoy informado o no estoy informado? ¿Sale? Y luego dices capaces de ejercer y defender sus derechos. ¿Cómo voy a ser capaz de ejercer y defender mi derecho si en la propia, digamos, en la propia educación no se me enseña a razonar, no se me enseña a filosofar, no se me enseña a cuestionar, sino lo que se me enseña es a acatar? Flavio, siéntate, ponte directo, no estés acostado, no estés haciendo esto, si vas a ir al baño, levanta la mano, abran el libro en la página tal. Vamos a ser capaces de ejercer el derecho si es que nos imponen cosas. Yo no creo que eso suceda, ¿no? En el sentido que hablábamos hace un momento, ¿no? De permitir, ¿no? De permitir que el otro sea libre, ¿no? O no es cierto, hasta nos acordamos, ¿no es verdad? Nos acordamos de lo que nos pasaba en la escuela, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, así son las reglas. Ah, ok, me siento, ¿no? No quiero aprender. Ya estoy sentadito, estoy... Ah, tu uniforme. Eh, digamos, Alma, ¿dónde está tu falda? Es que mi falda ya me queda bien chiquita, profesor, y ahorita hace muy... o profesora, y ahorita ya hace mucho frío y y me traje un pantalón. O, no sé, Alma, ¿por qué? O Mayra, ¿por qué vienes con mayones? ¿No? ¿Por qué vienes con mayones? ¿No? Tienes que venir así, ¿no? Tienes que venir con tu faldita nada más. Pero es que hace un montón de frío. ¿Por qué tengo que venir así? Dice Mayra. Lo mío era romper esas reglas. Ja, 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 ¿no? Digo, es que también hay que romper las reglas que creamos que inciden contra nosotros. ¿Cómo voy a aceptar una reforma educativa que me está dando en la torre a mí, ¿no? Y además al país conmigo. Si yo te digo, en el caso, por poner ejemplos, no es que no les conozco del todo bien, pero en este sentido de sentirme en confianza con ustedes, parece que también soy un alumno como ustedes, ¿no? Es decir, me siento parte del grupo. En ese sentido, si yo como profesor ahora, digamos, ¿no? Le digo a Irving, Irving, no me entregaste tu trabajo, ¿no? Ya no te lo voy a revisar, ¿no? De embalde, son trabajos bien sencillos y tú no lo haces, ¿por qué eres flojo? Ponte a trabajar, ponte a hacer... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Reproduciendo el sistema, ¿no? ¿Qué va a decir Irving?
tala, ya la fregamos, no, con eso. Pues si va a seguir así, mejor me voy, mejor hago otra cosa. Entonces, ¿de verdad puedo defender mis derechos? ¿De verdad lo podemos hacer? ¿No? Cuando a mí como mujer me ponen un estándar, ¿no? De cómo debo de vestir, de cómo debo de hablar, de yo debo de ser siempre bonita porque soy mujer, ¿no? Ah, si salgo con una chancla de una y otra chancla de otra y despeinada y todo, pues ¿qué haces? ¿Estás viendo nada más las novelas o qué cosa estás haciendo o qué? Fíjense cómo no nos dan la libertad de ser, ¿no? No nos dan la libertad de ser. Algunos de nosotros ya somos así, digamos, ¿no? Algunos de nosotros ya somos así que ya entendemos esta parte y si no les agrada cómo estoy vestido, pues ni modo, así me siento precisamente bien, ¿no? ¿Por qué tengo que agradar al otro? No tengo esa libertad, estamos precisamente sin libertad, no somos ciudadanos libres, ¿no es cierto? Ahí en el papel se ve bien, ¿no? Ahí en el papel se ve bien, dice Eli, respetar. Pues claro, y es más que respetar, yo no sé qué cosa está pasando en su espacio. Quizás tuvo que arreglar a los niños para que se fuera y se preocupó por arreglar a los niños o a la niña, la peinó, la bañó, le puso crema y ella se descuidó, ¿no? Se descuidó por el sentido de que tiene que hacer otra cosa que es más importante que ella en ese momento, ¿no? Es decir, no podemos juzgar. En ese sentido, no somos libres. Sí podemos ser participativos, pero engañados. Ahora, responsables e informados, pues sí, estamos informados, pero mal informados, ¿no? Nos dan información para, pues nos seducen con la información, ¿no? Es decir, no tenemos la información correcta y nosotros, en ese sentido de no ser bien educados, en el sentido de que nos enseñen a ser críticos, reflexivos, propositivos, conscientes, participativos, pues no vamos a cuestionar nada, ¿no? Eh, bueno, ¿y para qué cuestiono, profe? Si de por sí las cosas van a seguir como están, pues sí, es posible, ¿no? Pero ya es parte de un inicio cuestionar, ¿no? Cuestionar. En ese sentido, no somos ni tan libres, ¿no? No somos ni tan informados, ¿no? Y como no somos informados, pues no podemos defender nuestros derechos, ¿no? Y en ese sentido, el mundo está acostumbrado a otra manera. Fíjense que una experiencia personal, y ya sigo porque me estoy quedando mucho en este pequeño párrafo, que ya estamos despedazando. Fíjense que en algún momento tuve que salir con mis muchachos de bachillerato a un encuentro deportivo a Huejotzingo, ¿no? Entonces ahí vamos. La camioneta eh, no llevaba documentación. Ya saben que cualquier camioneta que vaya en un viaje, sobre todo si es una camioneta de transporte público, pues es una violación a la ley, ¿no? Está faltando a la ley si es que sale de su ruta de transporte diario, ¿no? Bueno, y entonces vamos y llegando a Huejo. Uy, Dios mío, que nos para uno de tránsito. Nunca, no nos habían parado en todo el camino hasta Huejo, ya casi llegando a, ¿no? Que nos para y que paran al chofer y le dicen, a ver su documento. No, pues es que no traigo. Es que mire, no, pues le vamos a hacer una multa, ¿no? Y entonces, pues ya, yo me bajo en esa inocencia, ¿no? Pues yo no entendía de esas cosas, ¿no? Y le digo, pero es que no ve, miren, nosotros no traemos dinero, venimos a participar, es una escuela y bla, bla. Bueno, la cosa es que convencí pues a la persona a la que estaba haciendo la multa, ¿no? En ese sentido de que le estaba hablando con honestidad, de verdad, yo no sabía esas reglas, hasta ahí me enteré, ¿no? Eso fue hace muchos años, claro, cuando era yo más ignoto, ¿no? Cuando conocía menos. Y entonces yo hablé con sinceridad y le digo, mire, es que nosotros venimos a participar y todo el mundo ahí
sentados en la camioneta, ya teníamos una hora ahí y no podíamos salir. Bueno, ya se convenció, nos va a dejar ir y entonces después el chofer fue y le fue a dar dinero, ¿no? Porque así funcionan las cosas. Pero digamos, el policía ya había decidido dejarnos avanzar, ¿no? Es decir, no sabemos cómo resolver esos derechos, cómo defender esos derechos. Si a mí me para alguien del tránsito porque me pasé un alto, bueno, yo podría defender mis derechos en este sentido argumentativo, ¿no? Pues sí, se me pasó, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Pero por lo general nos vamos a lo fácil, ¿no? ¿Qué es lo fácil? Pues dar algo. En ese sentido, pues bueno, no podemos defender nuestros derechos. Dice que participen activamente en la vida social, en la vida económica, en eso sí, muchachos. En eso sí, compañeros, en eso sí participamos activamente. En lo económico sí, porque nos educan precisamente para ser robots, ¿no? Es decir, para, digamos, hacer lo necesario sin la necesidad de que cuestionemos. Y bueno, hay muchas cosas más ahí, no le voy a seguir. Eso tiene que ver con la reforma educativa en esa supuesta dichosa calidad de la educación, ¿no? Donde se exige a ustedes, que van a ser docentes, se les exige a ustedes que cambien la educación cuando el vehículo de la educación está todo maltratado y entonces la culpa la tienen ustedes, porque son los profesores. Y entonces no eres apto, no eres apta para dar clases porque no estás dando la calidad de educación que debería merecer nuestro país. Y como no estás apto o no estás apta, bueno, si eres de los que no son aptos y aptas y ya tienes una plaza, bueno, no te preocupes, no te vamos a correr de la plaza, ¿no? Te vamos a hacer un examen y ese examen lo tienes que pasar, ¿no? Y ese examen no era en ninguna manera pedagógico, es decir, no tenía contenido pedagógico. Era un examen laboral y entonces todo lo que te daban para investigar, porque lo que te daban para aprender, porque eso sí, ellos te preparaban, ¿no? El famoso INE te preparaba precisamente para que tú pudieras contestar lo mejor posible tu examen laboral, ¿eh? Laboral, nada de pedagógico, nada que te pregunta, a ver, compañera Bere, ¿usted cuáles son las estrategias que utiliza para intentar eh, alcanzar el conocimiento significativo? No, 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 no. Preguntaban, a ver, compañera Mayra, respóndame usted cuál es el artículo que se menciona en la ley federal del trabajo para que usted se mantenga dando clases. Y tú decías, chin, bueno, no sé si aquí hay abogados, creo que sí hay un abogado que estudió abogacía, pero ni los propios abogados saben todo lo que hay en la ley, ¿no? Es decir, tienen referencias y pueden sacar esas referencias, pero tienen que sacar el... Uy, si alguien está de abogado por aquí, coméntenme cómo se llama el librito este. El código civil o el código penal o los códigos, ¿no? Que sean necesarios, ¿no? Para poder hacer la defensa de un inconveniente, ¿no? Legal. Y en ese sentido te exigían. Ahora, bueno, digamos que no lo pasaste, ¿no? Ah, no te preocupes, te damos otra oportunidad, ¿no? Si no lo pasas, entonces no eres apto, no eres apto para dar clases, ¿no? Y quizás ese que no pasó ese examen era el mejor profesor que tenía la escuela, porque en lo pedagógico buscaba estrategias, buscaba metodologías, buscaba la confianza, buscaba acercarse a los alumnos, sabía tocar guitarra, sabía bailar, sabía comunicarse con los padres de familia. Es decir, era un excelente profesor. Ah, pero no contesta un examen que en primera ni nos interesa, ¿no? Un examen laboral. Sí nos debería de interesar en el sentido de que es nuestro trabajo, pero nosotros nos tendríamos que enfocar a
el principal acto de la educación, que es el aprendizaje. Nos tendríamos que enfocar a nuestros estudiantes, ¿no? En alcanzar de verdad esa calidad educativa, ¿no? No en alcanzar notas altas para que el mundo me vea que sí sé, ¿no? En alcanzar esa calidad educativa, ese conocimiento significativo. Y resulta que entonces no pasaba su segundo examen. No te preocupes, no te puedo correr a menos que tú quieras, pero como no eres apto para dar clases, ¿no? O no eres apta para dar clases, te me vas de administrativo. Oiga, pero me van a seguir pagando lo mismo. No, ¿cómo crees? Pues si no es un trabajo intelectual, es un trabajo manual, ¿no? Y si quieres de administrativo, pero se te va a pagar menos, ¿no? Y si no, ¿sabes qué? Pues retírate. Oiga, pero me faltan 20 años. No, no, pues no te preocupes, te damos, te pensionamos, nada más que te vamos a pensionar a la mitad de tu salario y con la mitad de años. Y entonces se reduce mucho, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado con lo que defendemos, muchachos, ¿no? O con lo que no sabemos, más bien dicho, ¿no? La ignorancia nos puede perjudicar, ¿no? Y entonces nos puede llenar de, digamos, de mucha frustración. Porque entonces, miren, llegó el momento, y esto es una experiencia personal, llegó el momento en que estar en la escuela ya no era divertido. No era divertido ni para el profesor ni para el alumno, porque tú les querías dar clase o estabas dando clase y todos tus alumnos estaban ahí pendientes, escuchando y escribiendo, y de repente llegaba el director o la directora y te decía, compañero, sí, dígame, déjele trabajos a los muchachos, porque tenemos que enviar algo urgente, urgente, y tenemos que, este, que reunirnos para hacer el trabajo y enviarlo. Y imagínate si estabas en la primera hora después del receso, nos, imagínense ustedes que sean alumnos y que yo les diga, bueno, muchachos, este es el trabajo que tienen que hacer, háganlo. Imagínense en este contexto de preparatoria, ¿no? Que es el contexto en el que lo estoy haciendo. Lean la lectura, hagan un resumen, hagan un mapa mental, hagan un mapa conceptual, hagan. Y yo me voy a hacer otra cosa. Me voy a hacer un trabajo a computadora que se necesita enviar, me voy a hacer un dibujo que necesitamos enviar la evidencia, cualquier cosa que no es educativa, que es burocrática. No, no es cierto que es aburrido. ¿Para qué voy a la escuela? Si de todas maneras o sea, no hay alguien que me explique. Y créanme, en el bachillerato necesitamos todavía que nos expliquen, ¿no? Todavía no somos independientes, no somos como en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, que a los 5, a los 15 años los meten a los bancos a trabajar, ¿no? O los meten a algo para que sean productivos. A los 15 años. Acá en nuestro país no. Acá en nuestro país necesitamos precisamente ir avanzando, o sea, llevarlos de la mano. Leo algunas cosas. Dice, ok. Vamos a empezar desde lo que dice Flavio. Dice, es que es evaluación desde lo teórico como en campo. ¿No? Sí, claro, la evaluación teórica es diferente y la evaluación de campo es otra. Un examen no determina todo ni la mitad de uno. Eso es muy correcto, Flavio. Por eso es que en este caso, en estas materias, o al menos yo, desde mi perspectiva, esta loca, ¿no? Se podría decir locochona de pensar diferente, yo no evalúo con un examen, porque es un examen que no me dice qué tanto sé, ¿no? Me da una idea, ¿no? En este sentido de la evaluación. Eh, por eso se evalúa formativamente, ¿no? En estas participaciones que ustedes hacen dentro del chat o cuando abren el micrófono y se posicionan y dicen yo creo esto, yo creo lo otro. Ah, bueno, eso es diferente, ¿no? Ok, dice Flavio, necesitamos materias de finanzas porque me gasto un dinero.
eres el único, compañero Flavio. Creo que, miren, yo también soy así muy gastador, ¿no? ¿Cuándo se me quitó eso? Cuando llegó mi familia. Entonces yo llego con todo mi dinero, ¿no? Y se lo doy a mi mamá, que es la que administra en casa. Digo, también en ese sentido necesitamos entender ciertas cosas, ¿no? ¿Quién es la que sabe o quiénes son los que saben eh, con respecto a las finanzas de casa? Pues las que están en casa. Yo no puedo llegar y decir a mi esposa o a la persona que esté en casa, oye, ¿qué se necesita para comer hoy? ¿No? Igual y me va a decir, pero es una pérdida de tiempo. Pero sin embargo, si yo llego y le doy el dinero a ella, ¿no? O a la que esté de encargada y ella administra bien, ¿no? En ese sentido, pues yo voy a tener finanzas más sanas, porque ya sé más o menos cuánto gasta, ¿no? Bueno, creo que nos salimos del tema un poquito. Y bueno, nos pueden decir que somos, todavía estamos ahí pegados al ombligo de mamá, que ya dejemos, ya crezcamos, en fin. Pero de verdad es que son pensamientos muy, pues son pensamientos muy malos, ¿no? Digamos, si la que sabe de finanzas dentro de la casa, lo que se va a comprar en la casa es la mamá o es la hermana o es la esposa, ¿no? Pues tendríamos que darle el dinero a ellas, ¿no? Para que nosotros no nos preocupemos. Ellas ya sabrán qué hacer con todo eso, ¿no? Bueno, nos salimos un poco del tema, pero en ese sentido de la reflexión, ¿sale? Denme un momentito porque se vino para acá el muchachón. Uy, lo vamos a poner ahí a se anda arrastrando en el suelo y el suelo está todo mugroso, todo me llena de suciedad, pero bueno, son las nuevas generaciones, hay que ponerles atención también. Ok, bueno, sigo así rapidísimo. Este tema es muy importante y podríamos pasar todo un semestre trabajándolo, pero bueno, otras cosas que en respecto a las competencias que habla precisamente en la reforma es que se expresa y comunica correctamente oralmente y por escrito. Pero, ¿cómo vamos a lograr eso si yo, nivel superior, me presionan de la SEP para que yo obligue a mis profesores a hacer algo que ellos tampoco quieren? Entonces no tengo la posibilidad de intentar dar la capacitación o esta competencia a los alumnos. ¿Cómo van a aprender los muchachos a expresarse y comunicarse correctamente si yo me sacan de la mitad de la clase cuando estamos precisamente en ese ejercicio? ¿No? No es posible. ¿Por qué? Porque tengo que atender eh, otros asuntos. Dice Elizabeth, es parte del crecimiento de los niños. Sí, miren, en este sentido de que somos pedagogos, eh, a los niños no les importa, no les interesa en lo más mínimo si tú estás trabajando, si a ti te duele la cabeza, si a ti te pasa. A ellos no les interesa, ¿no? Y en ese sentido a nosotros no nos debería pues de meterlos en este cajón, ¿no? De, no, vete para allá, estoy trabajando. Hay que ponerles atención de alguna manera, ¿no? En este caso, mi sobrino viene, me habla y me jala el pantalón. Y bueno, la última vez vino y me jaló el pantalón y me vino a avisar que ya estaba sucio, ¿no? Que necesitaba que se le cambiara. Y bueno, yo estaba en clases y lo único que hice fue cargarlo, sentarlo en mis piernas hasta que terminé mi clase y estuvo dormido conmigo. Bueno, no es que yo estuviera durmiendo, pero él estuvo dormido en mis piernas, todo sucio, ¿no? Hasta se rozó el pobre porque yo no pude cambiarlo en ese momento. Y bueno, se durmió. Supongo que no le interesó mucho mi clase o algo así. Pero bueno, es que sí hay que ponerles atención. Nosotros que somos pedagogos o pedagogas, pues tenemos que poner atención a todo mundo, ¿no? Vamos a estar con ellos, aún a los jóvenes y a las señoritas en ese sentido. Bueno, cerrando esto, dice,
Se conoce y respeta a sí mismo y asume y valora su identidad y reflexiona sus propios actos. Ok, nosotros como profesores somos el reflejo de ellos en el futuro. Y si nosotros ni nos reconocemos, ni nos respetamos, ni asumimos, ni nos valoramos en nuestra identidad y quizás no reflexionamos nuestros propios actos, pues los muchachos no lo van a lograr. Y bueno, ¿y por qué a nosotros nos pasa eso? Bueno, porque también estamos influenciados de alguna manera por lo que nos presionan, ¿no? Entonces no podemos decir o hacer algo que nosotros no sintamos. En ese sentido es parte de la estrategia del cambio de leyes en la educación. Y fíjense cómo nos da en la torre. No lo estamos viendo de esa manera porque hay muchas cosas o en el mismo papel te lo dice bien bonito, pero en realidad es como endulzarte el oído y después va la cachetada, ¿no? Dice, tiene valores y se comporta. Ok, imagínense que nosotros como docentes tenemos valores, ¿no? Es decir, vamos a ser docentes, vamos a ser pedagogos, ¿no? Y en ese sentido de valores vamos a educar en valores. Pero desde arriba el nivel te está señalando, el propio director te llama la atención, te molesta. En lo que hablábamos hace un ratito de lo que decía Flavio, ¿no? Ok, ya puse una mejilla, ya puse la segunda, ahora ¿qué más pongo? ¿No? Pues tengo que luchar por mis derechos, pero en ese sentido de que no somos informados y que no somos, digamos, libres, pues nos seguimos dejando y ahí ya no es correcto porque afecta nuestra dignidad. Es decir, yo SEP, ¿no? Yo INE, ¿cómo es que les voy a cerrar las puertas a ustedes, ¿no? Haciéndolos hacer un examen para ver si se quedan o no se quedan, porque son aptos o no son aptos. No digo que el examen sea malo, ¿eh? Solamente digo que se ocupa de manera punitiva para diferenciar a los buenos de los malos, a los blancos de los negros, a los que van a pensar conforme al sistema y a los que están en contra del sistema, ¿no? Es decir, eh, no debería de ser de esa manera, ¿no? Ahora, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de Juan, ¿no? Digamos, Juan reprobó su examen pues, que le hicieron para ver si era en este sentido, entre comillas lo pongo, porque no estoy de acuerdo con esa definición, estoy en contra de esa definición porque yo creo que todos tenemos la capacidad, pero en esta definición sistemática, clasista, Juan reprueba su examen y entonces demuestra que no es apto. Ah, bueno, entonces digamos que en mi afán de ayudar a Juan, ¿no? Lo que yo debería de hacer es proporcionarle cursos precisamente en ese sentido donde falló, porque para eso es la evaluación, no para decir que alguien sí sirve y que alguien no sirve. La evaluación es precisamente para que nosotros podamos precisamente seguir mejorando en este sentido de calidad humana, ¿no? Y con la calidad humana hay una calidad en este sentido específico que nosotros lo estamos viendo, una calidad educativa. En una reunión con los compañeros y ya cierro el pico, como dicen vulgarmente, para que ustedes puedan participar, porque ahora no los he dejado hablar, me apropié el micrófono y nadie de ustedes me dice nada, solamente me escuchan. Entonces, en ese sentido, les cuento esta historia y les doy la participación para que vayamos viendo estas perspectivas, ¿no? En una reunión estábamos viendo resiliencia, ¿no? Y resiliencia es, de acuerdo a aquel, digamos, definición técnica, es la capacidad que un ser humano tiene para, digamos, continuar la vida, es decir, la capacidad que el ser humano tiene de seguir adelante a pesar de todo lo que le está pasando malo, ¿no? Esa es la resiliencia. Es decir, yo soy un ser muy resiliente. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo, pero pues vendo sabritas, vendo chicharrones, soy resiliente, ¿no?
Y entonces en ese sentido, como me llevo muy bien con mis compañeros, yo le decía a los compañeros, es que esto es una estupidez, compañero. O sea, ya está bien, hay que ser resilientes, pero ¿sabes cómo sería yo más resiliente? No tendría yo problemas. Si a mí me pagaran las 40 horas que me tienen que pagar en el bachillerato, no tendría problemas porque una de mis necesidades económicas estaría satisfecha, ¿no? Podría llegar a donde yo quisiera si es que me pagaran como es. ¿No? Lo que me están pidiendo es que yo sí diga diciendo, ah, sí, sí, yo sí puedo, échenme más chamba, que yo puedo con todo el trabajo, no hay problema, ¿no? Eso no es resiliencia y ahí es donde nosotros no debemos de dejar que eso suceda, ¿no? Es decir, ya sé, quizás los estoy haciendo subversivos, pero necesitamos reflexionar sobre esas cosas, sobre todo porque estamos en ese proceso de convertirnos en pedagogos, ¿no? Es decir, convertirnos en gente que intente compartir estos conocimientos con otros y con otras, que es finalmente lo que necesitamos hacer. Y bueno, hay muchas más cosas que podríamos hablar sobre ello, pero le voy a dejar ahí para que comentemos algo con respecto a lo que les parece esta otra visión. Y sí les recomendaría que nosotros en este sentido de aprender del que sabe, ¿no? Vayamos a aquel profesor, aquella profesora que tiene ya sus años, ¿no? Sus 10 20 años en la educación y que les cuente cómo les ha ido, ¿no? Que les dé su mirada de lo que ellos han visto en la educación. Quizás va a ser mala, quizás va a ser buena, no lo sé. Entonces, bueno, eso es para que ustedes lo vean. Mm, algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? ¿No? Adelante, Irving. Profe, se me fue más o menos la idea de que le estábamos hablando, Ajá, pero bueno, mi participación era referente a las evaluaciones. ajá. Ahorita en la materia de, ay, ¿cómo se llama esta madre? Perdón, este, No te ay, ¿cómo se llama? preocupes, no te preocupes. Bueno, tiene que ver, Estamos entre perdón, compas aquí, estamos entre compas. tiene que ver con las evaluaciones. Se me fue la una, ¿cómo se llama la materia? ¿No será evaluación de Ay, instituciones? no, no me acuerdo, el chiste es que tiene que ver con evaluaciones, ¿no? No es Ajá. con el profe Colin, no, nos ha dejado, Principios de ajá, evaluación, dice Brenda. ándale, ándale, Ajá, ok. Dentro de sus trabajos que nos ha dejado de las lecturas, ajá. menciona, hubo una que me llamó mucho la atención, que habla sobre las famosas pruebas diagnóstico, las que Ah, se hacen, ok. para que podamos, se supone que sirven o la finalidad es ver qué conocimiento traen y en qué se tiene que trabajar Claro. para mejorar. Ok. Me llamó mucho la atención porque te muestra un ejemplo de una universidad, de cómo fue que hicieron la evaluación, y creo que es muy interesante esa parte de ver cómo a veces tienes que ir adaptando Ujú. o sea, tú traes un plan, pero si ves que tus alumnos trabajan de modo diferente, entonces tú tienes que adaptar, volver a hacer como que esas pruebas para ver en qué trabajas. O sea, no hablan tanto de una evaluación como para ver quién sabe más Exacto. o como para ver quién sabe menos, ¿no? Para una separación, sino se habla más bien de una evaluación donde seas capaz de poder llevar a todos y que ninguno se vaya quedando, ¿no? Ok. Lo cual creo que es algo que, pues realmente no se lleva a cabo totalmente, Claro. No lo hemos porque visto nosotros. ajá, sí, porque muchas veces hacen esa prueba, pero no como para buscar un bien común, Claro. sino nada más como para ver quién es la bolita que sabe más, como para que le ponga más atención a ellos Exacto. y a los otros, pues ya que Dios me los bendiga, ¿no? Eh, y Sí. otra parte que menciona esa misma lectura es Ajá. que habla que nosotros como docentes, que también usted lo ha llegado a mencionar, pues que tenemos que ser humildes en cuestión de conocimiento, ¿no? Ujú. De ser capaces de poder aceptar, no sé, alguna corrección por parte de los alumnos, ¿no? Porque pues se supone Claro. que es como que un grupo.
Eh, Creo que era todo. No me Ok, acuerdo, bueno. fíjate que, bueno, gracias por tu participación, Iben. Fíjate cómo pones en la mesa otras cosas muy importantes que, hablando de la reforma educativa, no se veían, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la evaluación diagnóstica, ¿no? La evaluación diagnóstica se hace en muchos aspectos. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, pero yo los evalué, ¿no? Al principio de las clases, ¿no? Al principio, cuando nos conocimos por primera vez, hice una evaluación diagnóstica en el momento en el que el compañero nos presentó, ¿no? En ese momento yo hice mi primera evaluación diagnóstica, ¿no? En el segundo momento fue cuando los conocí de manera virtual, ¿no? En este sentido de vernos. Por eso fue muy importante que prendiéramos las cámaras y que nos viéramos. Esa fue una segunda evaluación diagnóstica. Y todos los días que tenemos clases estoy haciendo evaluación diagnóstica, ¿no? Los otros tipos de evaluación que son evaluación sumativa, evaluación por conocimientos, coevaluación, heteroevaluación, es decir, todas los tipos de evaluaciones deberían de ser precisamente en ese sentido, ¿no? No en ese sentido de saber quién sabe más o quién sabe menos, ¿no? No en ese sentido que se nos había propuesto de competencia, pero de competencia en la manera de competir. Ah, es que pues es que entre Flavio y yo somos, digamos, yo y Flavio estamos compitiendo por obtener el mismo puesto, y entonces en ese sentido el que tiene más saliva come más pinole, es decir, jajaja, Flavio, échale más ganita, mijo, porque pues mira, te gané el puesto, ¿no? Eso es competencia, ¿no? Bueno, discúlpame, Flavio, como que estamos así como entre compas, ya les digo, y entonces creo que la clase se hace más amena así, ¿no? Es decir, estamos compitiendo, ¿no? No soy competente, ¿no? Es decir, la competencia y el competir son cosas diferentes. Y eso se da porque precisamente nos han hecho individuales, en el sentido de que Irving sabe menos y entonces ya en esta evaluación que yo le hice, en esta evaluación sumativa, pues él sacó 7, ¿no? Entonces lo pongo en el grupo de los 7, ¿no? Y Eli sacó 7.5. Híjoles, no, pues es que no está ni en los 7, ni en el 7.5, ni en el 8. Pues a ver, lo pongo por aquí. Y ya si sale otra de 7.5, entonces la pongo ahí. Es decir, ¿por qué tenemos que utilizar la evaluación para definir quién sí y quién no? ¿Por qué tengo que utilizar la evaluación para decir quién es apto y quién no es apto? ¿No? Es decir, en ese sentido del que comenta Irving, precisamente la evaluación la tenemos mal ubicada porque nunca la hemos visto de otra manera, ¿no? En la prepa, en la secundaria, en la primaria, ¿no? En el preescolar ni nos interesaba, ¿no? Pero en la secundaria, ya en los semestres más posteriores o en los años más posteriores, ya se nos empieza a inculcar la idea, ¿no? De que la calificación es importante. Es decir, eh, es que ella está en ella está en la, en la de la bandera, ¿cómo se llama? En la escolta, ¿no? Ella está en la escolta, pertenece a la escolta, ¿no? Pertenecer a la escolta ya era, pues digamos, importante, aunque estuviera al lado de la banderada, ¿no? O sea, como que se les ponía así, no es que los ponen así porque la banderada es la que tiene más calificación y de ahí a los lados y las que van atrás, pero son las mejores de la escuela porque están en la escolta o están en la escolta los varones, es decir, eh, eso pues, ¿no? Dice Elizabeth, los famosos cuadros de honor en la escuela, ja, ja, ja. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Dice, no cambian en el colegio por estar ahí. Y dice, y yo siempre feliz. Sí, es que es eso, ¿no? Es que te alimentan el ego. Dice, dice, aunque nunca estuve en el cuadro de honor. Sí, bueno,
Es que fíjense que no todos nacemos para eso, pues. Y eso no significa, como decía Claudio, me parece hace un momento, eso no significa que, pues precisamente yo no sea apto para algo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo evaluamos a un niño? O en mi caso, un ejemplo específico, ¿cómo evalúo a una persona, a un muchacho que en las materias, por decirlo de alguna manera, es una papa, ¿no? Y al decir es una papa, pues es malísimo en todas las materias, no pasa, ¿no? En ninguna. ¿Cómo lo evalúo? ¿No? Ah, pero ese muchachito decíamos, oigan muchachos, es que hace falta que hagamos esto en la escuela. Miren, él era el primero que levantaba la mano. Yo lo hago, profe. Yo sé cómo se hace. Oye, es que hay que arreglar las tuberías. Yo lo hago, profe. Yo sé cómo se hace. Oye, es que hay que hacer mezcla. Yo lo hago, profe. Yo sé cómo se hace. ¿Cómo lo calificas? Ah, ¿cómo le das una ponderación? Si eh, en las, en las materias es muy malo, pero en la vida es muy bueno, todo lo sabe hacer, ¿no? En ese sentido, Teresina Carrajera y su libro En la vida 10 y en la escuela 0, ¿no? Es una compañera matemática que habla de cómo el niño en la escuela saca muy malas calificaciones en matemáticas, pero en la vida se dedica a vender y es muy bueno con esa habilidad matemática. No necesita calculadora, ni lápiz, ni nada. Él sabe hacer bien sus cuentas. Es decir, no deberíamos utilizar la evaluación en ese sentido, ¿no? En señalar. Y eso pasa porque así nos los han impuesto, ¿no? Por eso es que nosotras y nosotros, cuando nos ponen una calificación baja, nos dicen, no, nos ponjamos como guajolotes, ¿no? O guajolotitas, o bueno, para que se vea mejor, como pavorreales o pavorrealas, ¿no? Eh, y vamos y exigimos al profesor, oye, profesor, ¿por qué me puso 7? ¿Por qué? No, si yo entregué mis trabajos, si yo participé, si yo esto, si yo lo otro, si yo aquello, si yo... Y nos enfadamos. ¿Por qué? Porque nos han educado así, siempre desde la primaria. Hagan recuerdo ustedes, ¿no? Eh, siempre desde la primaria nos han dicho que la calificación es más importante que el conocimiento. Que hay que sacar una buena calificación porque entonces eres, aunque no sepas nada, ¿no? Yo intento en este sentido de compartir, ¿no? Que lo importante no es la calificación, ¿no? Que lo importante es el conocimiento. Imaginemos por un momento que viene Mayra, ¿no? En ese sentido subversivo que dejó perder, pero que a mí no me parecía tan malo, ¿no? Claro, ante la sociedad sí, porque es mujer y cómo es la niña problema y cómo... La niña problema ¿para quién? ¿No? O sea, también hay que poner en contexto, pero digamos que ella, yo le pongo un 7 y entonces no dice nada porque ella tiene consciente de que pues no es un 7, es una calificación subjetiva que yo puse, ¿no? De mi subjetividad, que en realidad no sé cuánto sabe, ¿no? Y entonces a lo mejor el compañero Saúl en algún momento me llama y me dice, sin que ella vaya a acusarse y todo eso, sino él revisa las calificaciones y dice, oye, es que la compañera Mayra siempre ha tenido buenas calificaciones, ¿qué pasó aquí? No, pues es que no participó, no, esto. Le doy todas mis argumentaciones y entonces la manda a traer, ¿no? Y entonces le dice, oye, nada más te quiero preguntar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí el profesor me está diciendo que eres, que bueno, que no entregaste algo, pero a ver, háblame de su materia, ¿no? Imagínense de educación intercultural. Y entonces ella, en ese sentido de conciencia, en ese sentido, no de sentirse aprovechada y decir, es que me va a echar la mano el profe, voy a echar leña al otro profesor para que lo saquen de la escuela. No, sino en ese proceso consciente, en ese proceso de criticidad, en ese proceso de compartir la información, él dice, sí, mire, el profe nos enseñó que la intercultural es esto, y que hay pluriculturalidad, y hay interculturalidad, y que hay, ¿no? Y hace toda una explicación de 1 hora que los dos profesores nos quedamos así con la cara de, ¿what?
¿no? ¿Qué pasó ahí? Entonces, mi percepción sobre la calificación era errónea. ¿Qué tiene que hacer el profesor ahí? ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Pues poner la calificación que nos permite poner en ese sentido. O cualquiera de nosotros. Pues yo pongo ejemplos con nosotros aquí, ¿no? Pero eso es por lo que debemos de luchar, ¿no? Es decir, no por luchar, como dice su compañera Eli, en este sentido de estar en el famoso cuadro de honor, ¿no? Sino estar en este sentido del conocimiento, del aprendizaje, ¿no? Es decir, aprender, ¿no? Saber, ¿no? Por desgracia, en nuestro país necesitas tener todavía un papel que diga que eres algo, que eres pedagogo, que eres informático, que eres ingeniero, que, ¿no? Pero en otros espacios, por ejemplo, en el espacio de la tecnología, en este sentido de programar, hay gente que no tiene un grado académico y que está programando, ¿no? Porque ahí le dan prioridad en este sentido, en este cambio de paradigma, no al papel. Puedes tener un papel, ¿no? Que diga que eres algo y sin embargo no saber lo que dice que eres, ¿no? Es decir, no poner en práctica eso. Entonces, en ese sentido, eh, no tendríamos que catalogar, como dice Brenda, ¿no? Por el promedio. ¿Saben? Yo siempre en la escuela, en la prepa y en todo, creo que en todos lados, desde la primaria, siempre mi promedio fue de 7.4. Nunca subía ni nunca bajaba. Claro, no estudiaba ni nada, pero siempre 7.4, ¿no? Nunca le di tanta importancia a esa parte de la calificación, no, perdón, no fue algo importante para mí. Aún ahora no fue importante para mí tampoco, no es importante esa calificación, ¿no? Recuerdo que en este sentido y con esto termino para que ustedes puedan participar, en este sentido de, uy, ya nos pasamos 7 minutos, un momentito y ya le cortamos, ¿sale? En este sentido de la evaluación, ¿no? Muchos de nosotros seguimos entendiendo la evaluación así y a mí, bueno, la evaluación así en el sentido de poner en algún lugar al otro o a la otra, no de ayudarle, ¿no? De etiquetarlo, como dice su compañera, de catalogarlo, como dice su compañera Brenda. Y así lo ocupamos y entonces en este proceso, nosotros como profesores en la institución también somos evaluados por ustedes, ¿no? Y también somos evaluados subjetivamente. Entonces, en mi primer grupo de pedagogía, imagínense poner estas ideas, poner esta forma de pensar, poner esta otra cosa, y también exigir en el sentido de que pues, estamos en la universidad, ¿no? Se supone que vamos a ser profesionistas y entonces necesitamos tener el, digamos, el conocimiento mínimo para estar frente a un grupo, ¿no? Y en ese sentido, pues llegó la evaluación, ¿no? Y la compañera encargada de la universidad, me habla muy preocupada, ¿no? Me habla muy preocupada y me dice, profe, sí, le tengo una mala noticia. Le digo, sí, dígame. Es que sus alumnas de tal grupo lo calificaron mal. Tiene abajo del promedio. Y no, es que es posible que lo corran. Y es que... Yo le digo, ay, compañera, no se preocupe. Están enojadas. Es una calificación subjetiva, ¿no? Y aquí retomo lo que decía Flavio. Es que una calificación no te define, ¿no es cierto? Es decir, como tú me calificas, no me define a mí, ¿no? La calificación que tú me des quizás está en lo cierto o seguramente va a estar en lo cierto y si es negativa quizás también va a estar en lo cierto, pero es una calificación tuya, ¿no? No es la que me define, ¿no? En ese sentido, yo no tengo problemas si ustedes no tienen problemas. Es decir, si yo llego y les digo,
en algún momento, ¿sabes qué? O que me dice el profe, el compañero, el responsable, el compañero Saúl, ¿no? Me dice, oye, quiero ver a tus alumnos, tienen muy buenas calificaciones, ¿no? ¿Qué te dieron? ¿Te sobornaron? ¿O qué pasó ahí? No, cuando quieran los vemos. Quiero una exposición de todos ellos. Yo estoy seguro que uno por uno de ustedes lo que van a exponer es precisamente lo que vimos en las clases. Ni siquiera se tienen que preparar para exponer, ¿no? A lo mejor dar una leída y recordar, tomar algunas anotaciones, pero ni siquiera se van a preparar. ¿Por qué? Porque se preparan para conocer, no para hacer una exposición. Es decir, se estudia uno para conocer, para aprender, no para pasar un examen, ¿no es cierto? Y en ese sentido, no tendríamos problemas si alguien viene y nos dice es que quiero ver ahí, examen sorpresa, ¿no? Cuando quieras, profe. Cuando quieras, ven y hazme los exámenes sorpresas que quieras, porque yo a eso vengo. Vengo a estudiar. Y estudio para conocer, no para pasar un examen, ¿no? Qué idea tan absurda, ¿no? En ese sentido. Y no es el mismo sentido en el que está pensada la reforma educativa del 2013. Claro, por fortuna ya está echada para atrás, ya el INE ni siquiera existe, ¿no? Porque el INE te evalúa y ¿quién evalúa a los del INE? ¿No? ¿Cómo hay esa reciprocidad? En general, veamos más allá, dice, no sé, bueno, seguramente no, seguramente somos relativamente jóvenes, ¿no? Rozando los 30 quizás, 30 y tantos, algunos y algunos somos más polluelos, ¿no? O polluelas, pero la referencia que quería yo hacerles es de una caricatura de los Thundercats, ¿no? Sacaba su espada y decía, espada del augurio, por favor déjame ver más allá de lo evidente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros necesitamos ver más allá de lo evidente, de lo que está aquí. No necesitamos ver el árbol, necesitamos ver el bosque. No necesitamos ver el punto, ¿no? En ese espacio blanco, sino necesitamos ver todo el espacio. Cuando vemos a través de la ventana, no necesitamos ver el cerro o los árboles que están enfrente de nuestra ventana. Necesitamos ver el mundo, ¿no? Las oportunidades que tenemos allá. Cuando vemos a los alumnos, no necesitamos ver números y nombres. Necesitamos ver seres humanos sujetos, ¿no? Es decir, sujetos no en el sentido de estar sujetados, sino sujetos en el sentido de que tienen sentimientos, que tienen pensamientos, que tienen formas, tienen cosas que alcanzar, ¿no? Y con esto termino. Hace unos días, hace como 3 o 4 días, estoy haciendo directo, estoy jugando Fortnite y se conecta un niño, ¿no? Se conecta un niño de 12 años, un muchacho de 12 años y me saluda. Es un muchacho no recuerdo del lugar, pero estaba viviendo en Chile, es chileno, ¿no? Y empezamos a platicar, le digo, ¿de dónde me ves? No, pues es que soy chileno, ya se suscribió a mi canal y dice, ¿puedo jugar contigo? Le digo, sí, vamos a jugar, juguemos, platiquemos y vemos qué, ¿no? Imagínense un hombre de 40 años con un niño de 12 años, ¿de qué pueden platicar? ¿Qué nos une? El juego, ¿no? Y entonces ahí podemos hacer conversación, ¿no? Ahí podemos entrar en la conversación. Y entonces estamos jugando y le digo, yo no sabía que se podía jugar en teléfono. Dice, sí, es que la verdad yo no tengo computadora. Le digo, mira, yo tengo computadora y juego en computadora. Dice, es que las computadoras están carísimas, pero ¿sabes? Ya solo me falta el CPU y el monitor, ¿no? Porque ya tengo el teclado, tengo el ratón, tengo el mando. Es decir, y estoy luchando para que pueda yo obtener eso, ¿no? Un CPU para que puedas jugar te cuesta 20,000, 25,000 pesos. Es decir, pero él está luchando porque es algo que quiere, ¿no? ¿Por qué negarles la libertad? ¿No? ¿Por qué hacerles una evaluación y decirles, no, ¿cómo es posible? Tienes 12 años,
Dedícate a estudiar, dedícate a hacer esto, dedícate a hacer lo otro, dedícate a hacer aquello, ¿no? ¿Cómo podemos decirle eso a los niños? ¿No? ¿Qué es lo que decimos? ¿O qué? ¿Cuál es la conversación que seguimos con él? Ah, mira, seguramente si te esfuerzas mucho, no sé cómo sea allí en Chile, porque allí el peso no es peso, aquí en México es peso y allá es otra moneda, ¿no? Y cuesta más caro, pero seguramente con mucha dedicación, con esfuerzo, con apoyo de otros, seguramente vas a poder lograr lo que quieres, porque es tu sueño, ¿no? Ahora pregúntenle a un niño, cuando menos de la ciudad, que está bien envuelto en esta parte de las redes sociales, ¿qué quiere ser en un futuro? ¿Quiere ser youtuber? ¿Quiere trabajar en Twitch? ¿Quiere... Son cosas que quieren hacer y que nos dan cierta libertad, ¿no es cierto? Depende de nosotros no encasillarlos en nuestra visión del mundo. Ellos tienen otra visión del mundo. Hay que dejarles volar. Claro, sin la necesidad de que hagan lo que quieran. Hay que estar ahí pendientes, ¿no? Ver qué es lo que están viendo. Intentar entender lo que ellos están haciendo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, esta libertad. Y yo corto aquí, porque si no nos vamos a pasar hasta las 5 de la tarde y, bueno, seguramente ya me agarré parte de su otra clase. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar. Y si no, le vamos a dejar aquí, muchachos, señoritas, compañeros, compañeras. Y les dejo la tarea o los trabajos del día de hoy. Que sería la sesión 7. Igual vamos a retomar un poquito de la otra sesión, ¿no? Para que no se queden los temas así. Entonces la sesión 7 sería la 3.3, tabletas, y la 3.4, libros digitales, ¿sale? Que será un mapa mental también. ¿Sale? Dice Mayra, mejor mandar audios al grupo porque luego se olvida. Sí, yo no puedo hacer doble chamba, por eso es que se las doy ahorita. Digo, no porque no quiera, sino porque de verdad me encuentro muy saturado en tiempos. Y entonces, por eso es que se las digo ahorita. Si quieren, hay que regresar a los videos para que ahí lo vean. ¿Sale? Una disculpa. Bueno, que tengan una bonita tarde. Pues ahora sí se pasaron mucho tiempo escuchándome. Espero que para las próximas clases nosotros participemos más. Quítenme el micrófono porque si no, ójole. Adelante, Andrés. Profe, ¿es mapa mental en uno para los dos o...? Perdón, es mapa conceptual, no mental. Mapa conceptual usando CMap Tools. Bueno, si me hacen un mental también está bien, no pasa nada, ¿no? Usando CMap Tools y sí, incluyanme uno en los dos, es decir, pongan, por ejemplo, podrían poner arriba como en el otro, herramientas digitales, ¿no? Y entonces ponen de un lado del mapa tabletas y del otro lado del mapa libros digitales, ¿no? Y ahí me los define, ¿no? Para que se vea la diferencia entre uno y otro. ¿Sale? Ok. Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos y cuídense mucho, dice mi sobrino. Chao. Nos vemos. Bonito fin de semana igual para todos y todas. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Jacqueline. Nos Hasta luego, vemos. profe. Hasta luego a todos y a todas.